Buenas noches, Grupo IPH les da la bienvenida a la resolución del tercer examen. Buenas noches con todos. Vamos a resolver el examen número 3, donde vamos a encontrar algunos puntos importantes de lo que se vio en la clase, ¿no? En la sesión número 3. Como primera pregunta, a modo de como que ir recordando algo acerca de los elementos, por decirlo así, elementos área, ¿no? Los elementos para la losa un poco más específicamente. Las losas o las placas, por ahí vimos que podríamos elegir elementos shell, elementos membranas. Entonces, vamos a identificarlos. Dice, ¿cuántos grados de libertad tiene un elemento membrana por nudo? Vamos a tratar de graficarlo para tenerlo un poco más claro. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a dibujar una losa. Tendríamos esto para entenderlo un poco más, ¿no? Y bien, por ahí más o menos. Bien, ahora nos habla de un elemento membrana. Cuando nos habla de elemento membrana, quiere decir que en sus 4 nudos está apoyado sobre unas columnas que no consideran, ¿no? Estas deformaciones a lo largo del eje vertical, o sea, es rígido ahí. Entonces, ahí estaría despreciando lo que sería las deformaciones en ese sentido. Entonces, ¿qué considera? ¿Qué grados de libertad se consideran en un elemento membrana? Únicamente los que están en planta, o sea, en su misma losa, serían los elementos, los grados de libertad únicamente así, traslación en X, traslación en Y un giro ya en su planta y nada más. Únicamente considera eso. Eso es todo lo que se considera, ¿no? Por nudo, vamos a tener esos 3 grados de libertad para un elemento membrana. Podríamos pegar por aquí. Y eso es lo que sería para un elemento membrana. Luego, entonces, ahí ya vimos que considera solamente 3. 2 desplazamientos XY y un giro, nada más. Entonces, ¿cuántos grados de libertad? Sería 3 grados de libertad. Luego nos habla una losa aligerada unidireccional de 20 centímetros de espesor es modelada como rivet, waffle o slab. Esto ya es más un poco entrando a lo que es el programa y aquí lo hemos abierto, el modelo de ETABS. ¿Y dónde veríamos eso? Si es que vamos a Define, en propiedades de sección, elementos slab, nosotros habíamos creado losa aligerada en una dirección, en 2 direcciones y una losa maciza. Veamos la losa aligerada en una dirección. Se le considera, ¿no?, con nervaduras en una sola dirección. Aquí tendríamos que picar, usar la carga distribuida en una dirección y el tipo que se va a usar sería un rivet. Ya cuando vamos a modelar losas aligeradas, que mayormente son las comunes, ¿no? En una sola dirección, nosotros hay que considerar como un rivet. Entonces, aquí la alternativa correcta sería la primera, rivet. Luego nos pregunta, ¿qué factor de brazo rígido recomienda usar ETABS? Ahí ya nos habla del brazo rígido y lo que nos recomienda ETABS. Entonces, ¿dónde podríamos ver esa información? Si nos vamos aquí en la pestaña de Help, en donde dice documentación, abrimos los manuales y nos vamos aquí al manual de análisis de referencia. Abrimos ese PDF y vamos a ir buscando. Aquí está, sí, aquí está, en la página 129 del libro y
151 del archivo, no del PDF. Entonces, si es que nosotros vemos, esto de aquí sería cómo es que se consideran los brazos rígidos según el ETABS. Y podríamos ir leyendo, está en inglés, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es esto. Nos interesa esta parte, estas dos últimas líneas, donde nos habla acá. Típicamente, el valor de la rigidez, para la rigidez, dice, podría no exceder de 0.5, o sea, nos ofrece ese factor, que ¿dónde lo consideraría? Sería aquí, en esta parte, la longitud final es igual a la longitud menos un factor de rigidez, ¿no? Por los puntos iniciales, por el I-off y el J-off. ¿Y dónde podemos ver eso? Aquí, en esta gráfica. Ahí vemos quién es el I-off y el J-off. Son los puntos iniciales y finales de lo que va a considerarse. Y ahí tendríamos las longitudes. Aquí ya tendríamos que ir leyendo esto, ¿no? Pero para la respuesta a la pregunta acerca de qué factor consideraríamos nosotros de acuerdo al ETABS, lo que nos recomienda es esto. Dice, podría no exceder de 0.5. Entonces, según ETABS, y estaría aquí 0.5. ¿Y dónde se considera en el programa? Aquí en el modelo. Podríamos ir en asignar y aquí. End length offset. Cuando entramos ahí, nosotros ya podríamos estar asignándole un brazo rígido. Ahora no nos permite, ¿no? Porque el modelo está corrido. Tendríamos que quitarle el candado. Entonces es 0.5. Luego dice, ¿cuánto es la carga viva para oficinas en la ciudad de Lima? ¿Cuánto es la carga viva? Nos vamos a la norma de 0.20 y nos dice, aquí estamos en lo que sería la tabla para cargas vivas. Tabla número 1, cargas vivas mínimas repartidas. Buscamos, nos habla de oficinas. Cuando vamos aquí a oficinas, ahí vemos, nos dice 250, que es lo que hemos considerado nosotros para el modelo. Entonces la respuesta correcta sería 250 kilogramos por metro cuadrado. Luego, en la siguiente pregunta nos habla respecto a la longitud de desarrollo. ¿Qué podemos decir? ¿Debe asignarse una rótula plástica cuando no se cumple la longitud de desarrollo? ¿Debe asignarse un insertion point cuando no se cumple con la longitud de desarrollo? Y debe empotrarse la estructura. Nosotros en la clase vimos cómo nos afecta, ¿no? Cuando no asignamos una rótula plástica o qué podemos decir de la longitud de desarrollo. Vimos que si es que esto no se cumplía, por ahí quizás no iba a poder, no iba a haber el agarre suficiente entre la columna y la viga para que se desarrollen los momentos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumple la longitud de desarrollo? Lo que hacemos es asignarle una rótula plástica, porque ya lo dijimos, si es que no se cumple esta longitud de desarrollo, no van a haber momentos, y si es que no hay momentos en ese nudo, no podemos decir que se empotra, que es un apoyo empotrado. Ahí se considera una rótula, que es lo que hemos hecho en el modelo, lo que hemos hecho aquí. Seleccionábamos y asignábamos en el frame aquí, en Relays. Ahí nosotros agregábamos, le asignábamos ahí la rótula plástica. Viendo, ¿no? Identificando en dónde no iba a haber la suficiente distancia para que se desarrolle el acero. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la primera, ¿no? Asignarle una rótula plástica cuando no se cumple la longitud de desarrollo. Luego, en la siguiente pregunta, nos habla acerca de la carga viva de techo, pero nos dice expresado en centímetros cuadrados. Si queremos hallar esto, la carga viva de techo, nos vamos aquí a la norma E020 y en el artículo 7 nos habla de cómo considerar estas cargas.
aquí tenemos, nos dice, para los techos con una inclinación hasta de 3 grados con respecto a la horizontal, o sea, en nuestro caso, se considera 100 kilogramos por metro cuadrado. Ya vamos a tener 100 kilogramos, pero es, ojo, por metro cuadrado. Nos pide en centímetros. Ya no sé si es que se les ha pasado o nos han querido agarrar por ahí con las unidades, pero no es más que otra cosa que dividir, ¿no? Si tenemos 100 kilogramos por metro cuadrado, nosotros en el examen número 1 me parece que hicimos una conversión de unidades. Entonces, para no ahondar mucho, sin más que decir, ¿no? Kilogramos sobre centímetros cuadrados y nosotros tenemos sobre metros cuadrados, ¿qué haríamos? Multiplicaríamos por un metro cuadrado sobre 100 centímetros al cuadrado. 100 al cuadrado serían 10.000. Entonces, 100 entre 10.000, por ahí vamos a tener aquí que en estas unidades serían 0,01 kilogramos centímetros cuadrados. Nosotros ya sabemos cómo convertir esto. Entonces, no hay nada más que hablar sobre esto. ¿Cómo se calcula el peso sísmico para oficinas según la norma E030? Vamos a la norma E030 y ya nos habla del peso sísmico, ¿no? Por ahí depende de la categoría de nuestro edificio. Me parece que está aquí. Artículo 26, estimación del peso. Si vemos aquí, a ver qué nos habla el peso sísmico para oficinas. Nosotros ya sabemos que oficinas es de una categoría C. Entonces, leemos la norma y el primer inciso nos habla para edificios categoría A y B. Entonces, por ahora lo pasamos y vamos aquí al siguiente. En edificaciones de la categoría C, en nuestro caso, se toma el 25% de la carga viva. Entonces, esto sí nosotros lo tenemos en cuenta. Luego nos habla de depósitos, no tiene nada que ver con nosotros. Luego, azoteas y techos en general se toma el 25% de la carga viva. Y luego habla de tanques. Entonces, a nosotros lo que nos importa de este artículo, para el ejemplo que estamos desarrollando, sería este inciso, el D y el B, que nos habla acerca del 25% más de carga viva y carga viva de techo. Entonces, ¿cómo se calcularía el peso sísmico? Lo que ingresamos, ¿no? En el mass source sería 100% de la carga muerta. No sé, aunque no lo mencionan, ¿no? Se asume, ¿no? Tiene que ir, obviamente. Y 25% de la carga viva más 25% de la carga viva de techo. Por ahí vemos cómo es igual, algunos factorizan, en fin. El punto es que se tenga en cuenta todo esto, ¿no? Incluso algunos cuando definen los load patterns ya no lo distinguen, carga viva de techo. No, y eso es más que todo como tenemos una edificación categoría C, en en el diseño de acero no te hace una diferencia acerca de esto, de uno y de otro. Al contrario, si es que nosotros estamos dividiéndolo, como lo hemos hecho en el load patterns, cuando se realice el diseño de acero, digamos en el 1.4 carga muerta, 1.7 carga viva, tendríamos que ponerle dos veces a esto, dos veces 1.7 a la carga viva y 1.7 a la carga viva de techo, que entrarían, ¿no?, dentro de la carga viva únicamente, para el diseño les hablo. Después, para la carga muerta, lo mismo, ¿no? 1.4. Lo que hemos hecho nosotros es dividirlo en un DIT y en un super DIT. Pero cuando hagamos el diseño vamos a tener que hacer dos veces, ¿no? 1.4 DIT más 1.4 la carga muerta, que lo hemos considerado super DIT. Nada más. Podríamos haberlo hecho todo en uno solo, pero más que todo lo hice eh, para enseñarles, para demostrarles que también podríamos usar, dependiendo de la situación, que también hay un SuperDIT, que hay un Roof Leaf, hay
reductible leaf. Entonces, para adaptarnos un poco a todos los tipos de carga que nos presentan en load patterns, ¿no? Eso lo vemos aquí, en los patrones de carga. A estos me refiero. Entonces, fácilmente podríamos haberlo hecho únicamente como el did y el leaf, nada más. Y eso cuando se haga el diseño, aquí se haría, ¿no? En combinaciones de carga, digamos, si queremos hacer el 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la viva, aquí se ingresarían 4 veces. Uno el peso propio, la carga muerta, luego la carga viva y la carga viva de techo. Y ahí tendremos 1.4. En realidad nos haría un poco más largo, ¿no? El proceso para definir los combos. Pero en realidad viene a ser lo mismo, no hace ni una diferenciación. No es como cuando diseñamos puentes, por ejemplo, ahí sí, a pesar que tienes cargas muertas como tal, te lo dividen, ¿no? En la carga muerta del asfalto, de las barandas, y te pone el db, entonces ahí sí distingue porque sus combinaciones de cargas para el diseño sí son distintas. En cambio, en nosotros no, engloba todo, al menos para esta edificación tipo C. Entonces, por ahí esto podría ir junto incluso, no hay problema. Luego dice, ¿cuánto es la carga viva para baños? Eso lo podemos encontrar aquí en la norma E020 de cargas. Y aquí en baños dice, es igual a la carga principal del resto del área, sin que sea necesario que exceda de 300 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en la respuesta, ¿cuál sería la correcta? 400 no lo es. Igual aquí tenemos, igual a la carga principal del resto del área. Esto no es, tampoco es 200, ¿no? Podría ser coincidencia, ¿no? Que nuestra carga principal de la edificación sea 200. Y en ese caso sería este. Pero a tener en cuenta este concepto siempre. Va a depender de la carga principal del resto del área. La pregunta número 9. ¿Cuántos grados de libertad tiene un elemento shell por cada nudo? Algo parecido, si esto era para un elemento para un elemento membrana, para el elemento shell va a ser algo parecido. Si es que tenemos esto, vamos a hacer algo parecido, ¿no? Una losa. ¿Y cuáles serían sus grados de libertad? Ya vimos que en membrana únicamente tiene 3, ya solamente en su plano. En el caso de los elementos shell, sí consideran los desplazamientos verticales, ¿no? Eso es lo que se les comentaba, que hace un poco más de cálculo, no nada más. Esa es la diferencia, que se realizan más cálculos. Tiene los desplazamientos, ¿no? Los traslacionales en las 3 direcciones, X, Y y Z, y también considera los momentos en cada sentido. Tendremos el momento en el eje Z, el momento en y el momento en X. Esto es lo que nosotros, o bueno, lo que se considera, ¿no? Lo que se considera en el ETABS para los elementos shell. Tendríamos 3. Bueno, perdón, tendríamos 6. 6 grados de libertad para cada nudo. Este es el elemento shell. Cualquiera, ya elemento shell chin o shell chick, se consideran 6 grados de libertad. Luego vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí, ¿cuántos grados de libertad serían? Son 6 grados de libertad. Luego, ¿qué se define en load patterns? Ya lo vimos, ¿no? Hace unos minutos. Se definen las cargas, o mejor dicho, los patrones de cargas. El espectro de respuesta, no, eso sería en funciones. ¿Eso dónde lo defines?
acá vas a define, en funciones, ahí dice espectro de respuesta, entras ahí. Si tú quieres puedes elegir uno aquí, el de la norma, la E030, o también tienes la opción de elegir acá el from file, que es lo que yo suelo hacer, from file, y le agrego la nueva función, y aquí yo busco en donde tengo la función, que es con lo que nosotros vamos a hacer este ejemplo. Vamos a usar desde los Excel que tenemos, vamos a extraer desde ahí la tabla para ingresarlo aquí, que ya, no, que ya vamos viendo, ¿no? Nos pide periodo versus valores y acá se va a ir graficando el espectro inelástico de pseudoaceleración. Entonces, no es esta. ¿Deriva de entrepiso? No, mucho menos, ¿no? Esta es una respuesta que nosotros encontramos, no lo definimos. Entonces, la respuesta sería la carga. ¿Qué ocurre si a una viga de 30 por 50 la consideramos empotrada cuando debería ser asignada una rótula plástica? Hay que verlo. Entonces, aquí más o menos nos habla de qué ocurre si es que consideramos empotrada una viga cuando debería ser una rótula plástica. Primero, si es que es una rótula plástica, si es que se le debe considerar eso, significa que nuestra viga, ¿qué apoyos va a tener en los extremos? Lo que va a tener sería unos apoyos así, apoyo fijo ahí y ahí también. Ahí nosotros estaríamos diciéndole que lo hemos considerado una rótula, ¿no? Porque no va a tener momentos. Nosotros ya sabemos que los momentos para estas vigas son ahí, son así. ¿Qué pasa si es que nosotros a esta viga la hubiésemos considerado empotrada? Así empotrada ahí y por aquí no el empotramiento. Ya, pues esto, ¿no? Su grafiquita de cómo es. Y aquí igual. Ya está, lo empotramos. ¿Y cómo es el diagrama de momentos para esta viga doblemente empotrada? Aquí sube, baja y sube. Y hay algo así. Nosotros ya lo conocemos esto. Un poco así. Entonces, nos dice lo siguiente. Nosotros deberíamos tener esto, pero lo consideramos de esta forma. ¿No? Eso, ¿de dónde proviene esto? Estas definiciones dependen, ¿no? De la longitud de desarrollo. Si es que no cumple, deberíamos considerar esto. Si cumple, se considera empotrada. Entonces, todo parte de ahí. Ahora, vamos a ver en qué nos influye, qué nos perjudica o nos favorece. Nos dice, ¿qué ocurre si la consideramos empotrada cuando debería ser rótula? Los momentos en los extremos son mayores. A ver, veamos. Debería ser así como el de arriba. Momento en el extremo, 0. Debería ser un momento 0. Pero vemos que no. Tiene un momento WL cuadrado sobre 12. Y aquí es 0. Entonces el momento es mayor. Correcto. Le estamos diciendo que el momento es mayor. Pero no quiere decir que sea bueno. O sea, en este caso nosotros le decimos genial, ¿no? Si consideramos empotrado y debería ser una rótula, digamos, ¿no? Que estaríamos haciendo bien porque le estamos poniendo más acero en los extremos. Pero ¿qué pasa en el medio? Aquí en el medio nosotros estaríamos en realidad yéndonos por lo contrario. Aquí le estaríamos colocando menos acero que aquí. ¿Por qué? Cuando es así simplemente con apoyos fijos, el momento aquí sería WL cuadrado sobre 8.
Y aquí abajo, cuando es empotrado, tendremos WL cuadrado sobre 24. Ya, entonces, en los extremos estaríamos genial, tenemos más. Pero si consideramos empotrado, en el medio vamos a tener mucho menos acero de lo que debería ser. Entonces, por ahí podríamos quizás tener algunas fallas. Por eso la importancia de saber cómo debería ir en realidad los apoyos, ¿no? La longitud de desarrollo es importante. Entonces, ¿qué es la segunda alternativa? Los momentos en la zona central son mayores. Ya vimos que no, en realidad es menor. Entonces, esto no es. Los momentos en la zona central disminuyen, correcto, disminuyen. Ahí le estaríamos afectando. La diferencia de momentos es despreciable. Ya vimos que no. Este es sobre 8, sobre 24, entonces no es tampoco, ¿no? La tercera parte, casi más o menos por ahí, no es despreciable. Entonces, las respuestas serían estas. Los momentos en los extremos son mayores y en la zona central disminuye. Luego dice, una losa maciza de 15 centímetros de espesor es modelada como, nosotros ya vimos cómo hemos modelado nuestra losa. Aquí está la losa maciza. Hemos elegido un chelchín y una propiedad de slab. Ya no es rivet, no es waffle. Hemos elegido un slab. Sería esta, la tercera. Arriba sería losa aligerada en una dirección y esta en dos direcciones. Luego nos pregunta respecto al brazo rígido. Es la zona donde hay mayores deformaciones. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Nosotros aquí le estamos diciendo brazo rígido, o sea que esa zona va a ser rígida, no va a haber deformaciones. Acá lo dice, es la zona donde no hay deformaciones. ¿Y dónde lo podemos ver? Ahí en el manual nos da aquí esto, nos da esta gráfica y esto vendrían a ser los brazos rígidos donde nos dice que es la zona indeformable aquí, este pequeño espacio, desde donde se empieza a deformar esta viga desde aquí, desde fuera de esos brazos rígidos. Ya eso sería la idea de lo que son los brazos rígidos. Entonces, no hay deformaciones. Las restricciones en la base de la estructura. Nosotros ya vimos qué hacíamos, ¿no? Aquí seleccionábamos todo en la base, íbamos a Assign, íbamos en Joint, no se despliega, ¿no? Porque ya está corrido. Íbamos en Joint y ahí nos aparecía restricciones. Y nosotros elegíamos el dibujito de empotramiento o podríamos picar las 6 opciones que nos da. ¿Cuáles serían esas 6 restricciones? Pues son estas, son todas. Desplazamiento en X, en Y, en Z y sus respectivos giros. Entonces, para esta pregunta serían las 6. Serían las 6 alternativas, son las correctas. Luego pregunta, ¿qué es la longitud de desarrollo? Leamos. Es la longitud necesaria para asegurar la adherencia del acero al concreto. Más o menos esto suena como que un poco más al recubrimiento, ¿no? Luego pregunta, nos dice la alternativa, ¿es la longitud necesaria para asegurar que el acero no fallará en un sismo? No necesariamente. De hecho, lo que nosotros buscamos es que primero falle el acero, ¿no? Una falla dúctil, es lo que buscamos. De ahí que viene esto de la cuantía, ¿no? Cuando diseñamos acero decimos para zona sísmica 0.5, después el resto usa 0.75, ¿no? La cuantía mecánica. ¿Qué hacemos esto? ¿Por qué le estamos reduciendo más en zona sísmica? Justamente para eso, para que sea primero el acero el que falle y no el concreto. Eso es lo que buscamos, una falla dúctil, o sea, del acero. Porque si falla el concreto, tendríamos una falla frágil, se rompe, ¿no? Es una falla muy agresiva, ¿no? Se aplasta el concreto, eso no queremos. Queremos una falla prolongada, de a poco, ¿no? La falla del acero. Entonces, esto no es. Es la longitud necesaria
para asegurar el enganche del acero cuando se une a otro elemento. Correcto, ¿no? Eso lo vimos incluso en una gráfica, donde se tenía una columna, venía una viga, y si es que esta columna era lo suficientemente, o tenía las dimensiones necesarias en el sentido en que venía la viga, ¿qué ocurriría, no? Que esa columna iba a ser lo suficientemente fuerte como para sostener, digamos, ¿no? De alguna manera a esa viga. Y cuando venga un sismo, en esa unión la viga quede completamente unida a la columna y digámoslo así, no se suelte. Si es que la longitud de la columna no es lo suficientemente grande, no lo va a poder resistir y la viga se va a soltar y ahí ya empezarían las fallas. Y en ese caso no se desarrollarían momentos y nosotros para, para tratar a modo digamos, de solucionarlo, ¿no? Por así decirlo, a modo de tratar de salvaguardar esta falla, ¿qué hacemos? Ponemos mucho más acero en la zona central de la viga, ¿no? Es por eso la importancia. Si es que no desarrolla momentos, quiere decir que va a fallar en esta unión, se van a disipar ahí las energías del sismo, falla ahí, pero para que no colapse, en el centro de la viga le colocamos más acero. Por eso es que calcularíamos con esta fórmula, apoyos fijos más acero en el medio, porque aquí la columna en esta unión no fue capaz de sostener a la viga. Ya por ahí, como que todo está entrelazado si vamos viendo. Es cuestión de darnos un tiempito de buscarle la explicación a todas las fórmulas que nos enseñan. Entonces aquí la respuesta correcta sería esta. Es para asegurar el enganche. Ya, si nosotros tenemos o cumplimos con esta longitud de desarrollo, va a trabajar genial ahí. Empotraríamos en las uniones más acero en las esquinas, en los extremos y la viga un poco menos, por ahí nos ahorramos ahí un poco. Una placa de 15 centímetros de espesor es modelada como Shelting, Sheltic o Slab. Nosotros aquí ya vimos cuáles son, ¿no? La diferencia entre membrana y un elemento shell, pero ya habíamos visto que dentro de los elementos shell existen otros, bueno, existen dos en realidad, que son consideradas como elemento Shelting y Sheltic. ¿Cuál es la diferencia de esto, de uno y de otro? La diferencia es que uno de ellos considera los efectos de corte y el otro no. Ahora, ¿cuáles son? Más o menos por nombre ya lo podríamos sacar. Shelting delgado y Sheltic grueso. En otras palabras, de los dos, el que considera efectos de corte va a ser el Sheltic. O sea que cuando nosotros vayamos a modelar un elemento como Shelting es porque tiene el peralte suficiente para que se puedan considerar los efectos de corte. En una placa, como nosotros ya sabemos, una placa es ahí, por ejemplo, de 15 centímetros nos dice, es un elemento shell. Y sí, en realidad la placa te absorbe efectos, ¿no? Te absorbe una gran cortante. Entonces podríamos decir que la placa es Sheltic. Pasa que la placa te absorbe esa cortante en su plano. ¿A qué me refiero? Nuevamente, base por altura, en su plano. A lo largo, sería a lo largo de esto, a lo largo de este plano. ¿Ya? Entonces, para que nosotros absorbamos esta gran cortante de la que hablamos, el sismo tendría que venir así. Ahí esta placa está absorbiendo esa gran cantidad de cortante en su plano más largo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el ancho de esa plaquita en ese sentido? Va a ser, como en el ejemplo que nos dice, 15 centímetros. Entonces, por ahí,
con 15 centímetros no se llegan a considerar los efectos de corte. Es por eso que nosotros dentro de los shelting, ¿qué elementos se consideran? Mayormente las losas, ¿no? Los techitos y también las placas. Si nosotros vamos a considerar un elemento como shelting, hay que tener en cuenta el peralte o el ancho del cual va, bajo qué medidas se van a hacer, ¿no? Por ejemplo, un shelting podría ser una zapata, quizás no una losa de cimentación, viendo, ¿no?, sus dimensiones siempre, se haría el cálculo, ¿no?, Eh, de cortante, de los efectos de corte. Entonces, aquí ya vimos, ¿no? Una placa sí absorbe gran cortante, pero es en su plano. Entonces, ya vimos que nos da aquí incluso el espesor, no nos da aquí un indicio. Entonces, una plaquita la consideramos como un shelting, que no considera efectos de corte. Aquí ya vimos, ¿no? Esto es parte del programa. Una losa aligerada en dos direcciones es modelada como, esto ya vimos que es una losa maciza, una losa en una dirección y esta es en dos direcciones, un waffle, que también tenemos, ¿no? Tenemos aquí eso, tenemos ahí en dos direcciones. Ya vimos ya que hemos considerado un waffle. Entonces sería la segunda, ¿no? El waffle. Respecto al insertion point, aquí nos permite mover los elementos estructurales manteniendo la conexión entre los nudos. Puede ser, ¿no? Porque en realidad sí. Nosotros hemos hecho el insertion point aquí, en este modelo, y lo que hemos hecho es mover este elemento estructural. Esta columna la hemos movido y hemos hecho que se vea, ahí ve, la hemos movido, ¿no? Inicialmente esta columna tenía su centro en este nudo y como que no tenía la misma figura que en el plano. Entonces, mediante el insertion point lo hemos hecho que cuadre, así que quede igual que el plano, pero sin romper aquí la conexión. Hemos seguido manteniendo la conexión en este nudo, ¿ve? Si se fijan, no es que esta columna se haya movido a la izquierda o hacia abajo, ¿no? Sigue ahí mismo. Ya hemos movido estratégicamente, pero manteniendo la conexión entre elementos estructurales. Entonces, esto también podría ser, ¿no? Esta es una respuesta correcta. Permite mover los nudos para no alterar la matriz de rigidez. Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos cuando vamos, digamos, seleccionamos esto y le asignamos un insertion point, aquí, ¿no? Cuando hacemos esto, no se puede abrir, pero cuando hacemos esto, nos pide las longitudes o las distancias eh, que vamos a desplazarlo, que vamos a moverlo. Y ahí mismo nos dice cambiar o no la matriz de rigidez. Acá. Si es que nosotros vamos a mover alguna longitud, lo movemos aquí. ¿Y qué nos dice? No transformar matriz de rigidez para el elemento frame. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmarcamos esto. Ya nosotros queremos que sí cambie la matriz de rigidez. Ya, entonces, ¿qué dice? Permite mover los nudos para no alterar la matriz de rigidez. No, en realidad nosotros sí cambiamos. Eso es lo que nosotros le decimos porque queremos que nos analice de esta forma. Ya, eso es lo que nosotros hacemos. Dibujamos en el centro, luego metemos el insertion point sin desconectar aquí esta unión, pero que nos analice de esta forma. Acá, como la tenemos en la izquierda. Ya, entonces sí alteramos esto. Esto no es. Permite mover los nudos para reducir desplazamientos. No, podría ser, no, quizás se haría el análisis y todo el tema. No, en realidad no es relevante esto. Permite mover los elementos estructurales para reducir la complejidad de la matriz. No, tampoco, no reducir la complejidad, como ya vimos, más que reducir la complejidad es
es hacer que funcione o que lo analice de un modo más real, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos en el plano. Entonces, por ahí quedaría esto. Mueve los elementos estructurales manteniendo la rigidez o, bueno, la conexión entre los nudos. Nada más. La siguiente pregunta. Una zapata de 80 centímetros de peralte es modelada como... Ya vimos, ¿no? Aquí vamos a considerar, sí, los efectos de corte. Por lo tanto, shell thick. Ya, incluso su mismo nombre, thick, grueso, por ahí ya podemos tener una idea, ¿no? Acerca del peralte. En cuanto al peralte, si es que vamos a considerar efectos de corte. Una zapata lo modelamos como un shell thick. Luego dice, ¿es verdad que el Team considera efectos de corte? Ya vimos que no. Team no considera lo correcto, ¿no? Esta sería la respuesta. Team tiene 6 grados de libertad. Ya vimos, ¿no? Que ambos, Team o TIC, tienen 6 grados de libertad. El TIC considera efectos de corte. Correcto. Tenemos 1, 2 y con esta y con este de acá. No considera efectos de corte. Estas 3 serían las correctas. Entonces, con esto ya tendríamos solucionado el tercer examen y pues nada, no esperar de aquí el cuarto y último examen. Parece que va a haber una tarea a modo de realizar, ¿no? Todos los conocimientos obtenidos e ir practicando. Más que todo el programa es para practicarlo y se nos va quedando. Me parece que por ahí se les va a compartir también un pequeño diagrama de flujo para tener más o menos un procedimiento claro de cómo es que se realiza este análisis sísmico para cualquier estructura. De modo que ahí ya tendríamos el camino un poco más claro para poder realizar estos análisis. Bueno, con esto sería todo y espero les haya sido de ayuda este examen y su solución más que todo, ¿no? Bien, muchas gracias por la atención y hasta otra.